Toma tu taza de café, la que tengas cerca ahora mismo, o pon una junto a ti durante los próximos minutos. Rodéala con las dos manos sin beber todavía. Deja que el calor entre por la piel de las palmas, que se filtre por los pliegues de los dedos, y sosténlo ahí, sin dar el primer sorbo, durante 15 segundos completos. Nota cómo el pulso se acelera apenas, cómo la espalda se endereza sin que lo decidas, cómo algo en tu cuerpo empieza a comportarse como si ya estuviera despierto. Ninguna molécula de cafeína ha entrado todavía en tu torrente sanguíneo. El vapor que sube desde la taza, el aroma que llega antes que el líquido, acaba de reorganizar en este instante el ritmo eléctrico de millones de neuronas que ni siquiera sabían que estaban esperando esto. Sostienes una taza caliente. Eso es todo lo que ha ocurrido. Y sin embargo el campo entero de tu sistema nervioso ya se ha movido, como una superficie de agua que tiembla antes de que la piedra la toque. Aquí está el problema, y es un problema real, medido en laboratorios durante décadas. La cafeína tarda entre 30 y 45 minutos en alcanzar su concentración máxima en la sangre y varios minutos más en cruzar la barrera que separa tu circulación de tu cerebro. Pero tú ya te sientes distinto antes de tragar. Tu cuerpo actúa como si el efecto químico ya hubiera llegado, cuando en realidad no ha llegado nada. Solo el calor de una taza y el recuerdo acumulado de miles de tazas anteriores. La intuición humana fue calibrada para objetos de tamaño medio que actúan cuando se los toca, no para cascadas moleculares que tardan 3/4 de hora en desplegarse dentro de un órgano de 1,5 kilos, hecho de agua salada y grasa. Por eso nadie nota la trampa. El efecto que atribuyes al café empezó antes de que el café hiciera nada. ¿Qué es entonces lo que realmente se activó cuando cerraste las manos alrededor de la taza, si la sustancia que crees responsable todavía estaba disolviéndose en tu estómago? Antes de seguir, y solo si quieres quedarte para la parte donde esto deja de ser sobre café y empieza a ser sobre lo que tu cerebro hace con cada hora que pasas despierto, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ayuda a que este tipo de guión, el que no se conforma con la explicación fácil, le llegue a más gente que también quiere entender el mecanismo real detrás de lo obvio. Lo que sostienes entre las manos no es, antes que nada, una bebida estimulante. Es la forma más consumida del planeta de una molécula diseñada por una planta para interferir con un sistema de comunicación que tu cuerpo lleva usando desde mucho antes de tener sistema nervioso. Esa molécula se llama adenosina, y para entender lo que la cafeína hace de verdad, primero hay que entender lo que la adenosina es cuando nadie la está bloqueando. La adenosina no nació como mensajero del sueño. Nació como fragmento. Cada vez que una célula gasta energía, rompe una molécula llamada ATP, su moneda química universal, y en ese proceso libera adenosina como residuo del gasto, como la ceniza que queda después de que algo ardió. Cuanto más trabaja una neurona, cuanto más dispara, más ATP consume, y más adenosina se acumula en el espacio que la rodea. No es una señal enviada a propósito. Es un subproducto que se convirtió, a lo largo de la evolución, en un indicador confiable de cuánto trabajo metabólico ya se hizo. El dato que casi nadie conoce es que la adenosina fue estudiada primero como regulador del corazón y de los vasos sanguíneos, décadas antes de que alguien sospechara su papel en el sueño. Los cardiólogos la usan todavía hoy, inyectada directamente en vena, para frenar durante unos segundos el nodo eléctrico que marca el ritmo cardíaco, en un procedimiento diagnóstico llamado prueba de esfuerzo farmacológico. La misma molécula que te da sueño por la noche es la que un médico usa para poner tu corazón en pausa controlada durante una prueba de estrés cardíaco. Esa es la razón, en términos físicos, de que la cafeína también te acelere el pulso. No está fabricando energía cardíaca. Está retirando un freno que normalmente mantenía el ritmo bajo control. En el cerebro, la adenosina actúa sobre receptores específicos anclados en la membrana de las neuronas, principalmente los llamados A1 y A2A. Dos proteínas en forma de bolsillo que reconocen la molécula por su geometría exacta, como una cerradura reconoce el perfil de un diente de llave. Cuando la adenosina encaja en uno de estos receptores, dispara dentro de la neurona una cascada que reduce su disparo eléctrico, disminuye la liberación de otros mensajeros como la dopamina, y en conjunto empuja al sistema hacia un estado de menor actividad. Cuantas más horas llevas despierto, más adenosina se acumula en regiones como el cerebro basal anterior, y más fuerte se vuelve ese freno. Esto no es una metáfora de cansancio. Es una medición directa, hecha con microdiálisis en tejido cerebral, de una molécula que sube de concentración hora tras hora de vigilia y baja durante el sueño, como si el cerebro llevara la cuenta exacta del trabajo hecho y cobrara ese trabajo en forma de somnolencia.
Esto también resuelve, en parte, lo que sentiste al sostener la taza sin beber al principio de este video. Un sistema nervioso que ha repetido miles de veces la misma secuencia, el calor en las manos, el aroma subiendo, la anticipación del primer trago, aprende a asociar esas señales sensoriales con el bloqueo químico que normalmente viene después, de la misma manera en que un organismo puede aprender a anticipar cualquier estímulo que ha predicho de forma consistente un cambio fisiológico. Ese aprendizaje asociativo puede disparar, por sí solo, un adelanto real en el ritmo cardíaco y en el estado subjetivo de alerta, antes de que una sola molécula de cafeína haya cruzado nada. No sabemos todavía, con precisión completa, cuánto de la sensación de despertar que atribuyes al café corresponde a este adelanto aprendido por el propio sistema nervioso, y cuánto al bloqueo farmacológico posterior, porque ambos procesos se superponen en el tiempo y son difíciles de separar por completo en un experimento con seres humanos. Pero que el cuerpo aprenda a anticipar su propio alivio antes de recibirlo ya es, en sí mismo, suficiente para cambiar cómo entiendes cada mañana lo que sientes en los primeros segundos después de acercar la taza a la cara. La creencia común dice que el café despierta porque aporta algo que no tenías, una chispa de energía nueva. Lo que la fisiología revela es distinto. El café no aporta nada, retira una advertencia. La cafeína tiene una estructura molecular casi idéntica a la de la adenosina, comparte el mismo anillo de purina, la misma forma general, y por eso puede colarse en el mismo bolsillo receptor sin ser reconocida como impostora. Pero a diferencia de la adenosina, no dispara la cascada inhibitoria. Simplemente ocupa el lugar. La razón simple, la que se podría explicar sin traicionar la física, es esta. Tu cerebro no tiene un botón de energía que la cafeína presiona. Tiene un freno de fatiga que la cafeína tapa con una llave que entra pero no gira. Lo primero que ocurre, en los milisegundos y segundos posteriores a que la molécula cruza la barrera hematoencefálica, es un fenómeno de exclusión física por competencia de forma. La cafeína y la adenosina compiten por el mismo bolsillo receptor de la misma manera en que dos señales de radio compiten por la misma frecuencia. No importa cuál transmite el mensaje más importante, importa cuál ocupa primero el receptor físico disponible. La cafeína gana esa competencia no porque sea más fuerte, sino porque durante las horas en que la tomas hay, sencillamente, más moléculas de cafeína circulando que las que tu cuerpo puede desplazar. El principio físico en juego es el de la ocupación competitiva de un sitio de unión. Dos moléculas de geometría similar, un solo espacio disponible, y el resultado depende de concentración y afinidad, no de intención. Ningún receptor se abre para dejar pasar la energía. Un receptor se tapa para dejar de recibir la advertencia. En los segundos y minutos que siguen, la consecuencia se propaga como una cascada. Con los receptores A1 y A2A bloqueados por cafeína en lugar de ocupados por adenosina, las neuronas que antes recibían la orden de frenar dejan de recibirla. Esto no significa que se activen por sí solas. Significa que se libera un freno que ya no está puesto. Y con el freno fuera, otros sistemas que dependían de esa inhibición para mantenerse regulados empiezan a dispararse con más libertad. El estudio de referencia aquí es el de Bertil B. Fredholm y su equipo del Instituto Karolinska de Estocolmo, publicado en Pharmacological Reviews en 1999, una revisión exhaustiva de los mecanismos de acción de la cafeína en el cerebro que consolidó décadas de trabajo previo. Fredholm y sus colegas demostraron, junto con estudios posteriores del mismo laboratorio, que el bloqueo de los receptores A2A en el núcleo estriado y en el núcleo accumbens está directamente asociado con el aumento de actividad locomotora y de alerta conductual, mientras que el bloqueo aislado de los receptores A1 tiene un efecto mucho menor sobre ese mismo comportamiento. La dopamina, un mensajero que normalmente estaba parcialmente contenido por la adenosina, empieza a circular con menos oposición en las mismas vías que regulan motivación y movimiento. Nota lo que no ocurre en esta capa. Ninguna neurona produjo más energía. Ninguna mitocondria aumentó su ritmo de trabajo. La maquinaria que fabrica ATP, la misma que en un guión anterior de esta serie, se describió como un motor rotativo que convierte una diferencia de carga eléctrica en una moneda química. Sigue funcionando exactamente al mismo ritmo que tenía antes de la taza. Lo único que cambió fue la lectura del sistema, no su producción. La tercera capa, la que nadie espera, ocurre a escala de todo el organismo, no solo del cráneo. Los receptores de adenosina no están confinados al cerebro. Existen en el músculo liso de las arterias coronarias, en las células del sistema inmune, en el tracto digestivo, en el riñón,
Cuando la cafeína circula por la sangre, no elige quedarse en la cabeza. Bloquea receptores de adenosina en el corazón, lo que contribuye al aumento medible de la frecuencia cardíaca. Bloquea receptores en el intestino, lo que en muchas personas acelera el tránsito intestinal minutos después de la primera taza. Interfiere con receptores en la glándula suprarrenal y en el eje que regula el cortisol, lo que puede sumar una activación hormonal adicional sobre la que ya provoca naturalmente el propio hecho de despertar. El campo entero del cuerpo se reorganiza, no como una serie de órganos independientes recibiendo la misma orden, sino como un sistema único donde una molécula que encaja en un bolsillo de proteína repetido miles de millones de veces en tejidos distintos cambia simultáneamente el comportamiento de todos ellos, con distintas intensidades y distintos tiempos de aparición. Vale la pena medir esto contra lo que cuesta reproducir el mismo efecto por otras vías. Desarrollar un antagonista sintético selectivo de los receptores A2A con fines médicos, como los que se investigan para la enfermedad de Parkinson, ha tomado a la industria farmacéutica más de 2 décadas de investigación, cientos de millones de dólares en ensayos clínicos, y años adicionales de ajuste de dosis para lograr selectividad sin efectos secundarios inaceptables. Tu cuerpo logra un bloqueo funcional, aunque menos selectivo, de esos mismos receptores en menos de una hora, con una molécula que una planta produce de manera gratuita como parte de su propio mecanismo de defensa contra insectos. La precisión no es comparable. El fármaco de diseño apunta a un solo subtipo de receptor, con exactitud milimétrica, mientras la cafeína golpea varios subtipos a la vez con menor especificidad. Pero la velocidad, el costo y la disponibilidad no tienen punto de comparación posible. La naturaleza resolvió en una semilla tostada lo que la industria todavía tarda décadas y fortunas en replicar con precisión de laboratorio. Si hasta aquí el mecanismo te sorprendió, la parte que sigue explica por qué esa misma taza que hoy te despierta puede, con los años, dejar de hacerlo del todo. Dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte el resto de esta serie sobre los gestos mínimos que mueven sistemas enteros dentro de tu cuerpo. Hay una manera precisa de entender lo que ocurre cuando tapas ese freno todos los días, durante meses, durante años, y tiene que ver con un principio que gobierna tanto una taza de café enfriándose como el interior de tu cráneo. La adenosina que se acumula en tu cerebro basal anterior mientras estás despierto es, en términos físicos, el registro de una entropía que ya se generó. Cada disparo neuronal rompe ATP, y esa ruptura libera calor y desorden, además de adenosina, en un proceso que no se puede revertir sin pasar por el sueño, el único estado en el que el cerebro drena activamente esa acumulación y restaura el orden metabólico. Bloquear el receptor que lee esa acumulación no elimina la acumulación. La entropía sigue ahí, generándose al mismo ritmo, solo que dejaste de recibir el aviso. Es la diferencia entre apagar la luz de advertencia del tablero de un motor y arreglar el motor. El motor no sabe que le apagaste la luz. Esto tiene una consecuencia medible y bien documentada en la literatura sobre uso crónico de cafeína. El cerebro, al detectar que sus receptores de adenosina están ocupados de manera sostenida por un impostor, responde produciendo más receptores. Es una compensación estructural, un intento del sistema de recuperar sensibilidad ante una señal que ya no puede leer con la cantidad de receptores que tenía antes. El resultado es que con el tiempo necesitas más cafeína para bloquear la misma proporción de receptores, no porque tu cuerpo se haya vuelto más débil, sino porque construyó más cerraduras para compensar que la llave equivocada ocupaba las que ya tenía. Y aquí aparece el primer síntoma que probablemente ya sentiste sin conectarlo con esto. Esa caída abrupta de energía a media tarde, mucho antes de lo que debería, no es solo cansancio natural. Es, en buena parte, el momento exacto en que la concentración de cafeína en tu sangre cae por debajo del umbral necesario para seguir tapando todos esos receptores adicionales. Y la adenosina acumulada durante toda la mañana, que nunca dejó de subir, entra de golpe en contacto con un número de receptores mayor al que tenías antes de empezar a tomar café con regularidad. El segundo síntoma es más incómodo de reconocer: la dificultad para dormir profundamente pese a sentirte agotado. La cafeína tiene una vida media de entre 5 y 6 horas en un adulto promedio, lo que significa que si la tomaste a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche todavía circula la mitad de esa dosis en tu sangre, y a las 3 de la madrugada sigue habiendo un cuarto de ella, ocupando receptores que tu cerebro necesita libres para dejarte caer en las fases más profundas del sueño. Compáralo con la manera en que se enfría el café dentro de la taza que sostuviste al principio de este video. No baja de temperatura de golpe, sino en una curva lenta y exponencial
perdiendo la mitad del calor sobrante en un intervalo fijo y luego la mitad de lo que queda en el siguiente intervalo igual. La cafeína hace lo mismo dentro de ti, solo que la curva dura horas en lugar de minutos, y mientras dura, sigue tapando el freno que tu cuerpo necesita para completar el drenaje nocturno de toda la entropía acumulada ese día. Hay todavía una tercera manifestación de esta misma acumulación, menos frecuente en la conversación diaria pero igual de física. El dolor de cabeza que aparece cuando te saltas tu dosis habitual. Los receptores de adenosina en los vasos sanguíneos del cerebro, cuando están libres, favorecen una ligera dilatación de esos vasos. La cafeína, al bloquearlos de forma sostenida durante meses o años, mantiene esos vasos en un estado de constricción parcial que el propio cuerpo termina aceptando como su nueva normalidad, ajustando el flujo sanguíneo cerebral en consecuencia. En el momento en que dejas de tomar cafeína, aunque sea por unas horas más de lo habitual, esos receptores vuelven a quedar libres de golpe. La adenosina que llevabas acumulando entra en contacto con vasos que ya no estaban calibrados para su efecto vasodilatador, y el resultado es un aumento real y medible del flujo sanguíneo cerebral que el cerebro interpreta como dolor. No es un capricho ni una dependencia psicológica. Es un vaso sanguíneo reaccionando de manera literal a la reaparición de una señal que llevaba tiempo sin poder ejercer su efecto habitual. La creencia común dice que si estás cansado durante el día es porque no dormiste lo suficiente esa noche, y que si no puedes dormir esa noche es un problema aparte, quizás de estrés o de pantallas. Lo que el mecanismo revela es que ambos síntomas pueden ser la misma curva farmacológica vista desde dos extremos distintos. La caída de la tarde es la reaparición súbita de una señal que llevaba horas acumulándose sin ser leída. Y el insomnio de la noche es esa misma señal todavía bloqueada cuando el cuerpo más necesita recibirla. No son dos problemas. Es un solo receptor, ocupado en el momento equivocado 2 veces al día. Lo que la cafeína toca en tu cuerpo es mucho más antiguo y mucho más amplio que un circuito del sueño. La señalización por moléculas derivadas del ATP, entre ellas la adenosina, no es un invento del sistema nervioso de los mamíferos. Es uno de los sistemas de comunicación química más antiguos que existen entre células, presente incluso en organismos unicelulares que usan gradientes de nucleótidos como el ATP y sus fragmentos para coordinar respuestas al daño y al estrés metabólico, mucho antes de que existiera una sola neurona en la Tierra. El gradiente de concentración de adenosina entre el interior y el exterior de una célula y entre distintas regiones del tejido es un campo químico real, medible, que atraviesa fronteras entre órganos sin necesidad de un cable ni de una neurona que lo transporte. De la misma manera en que un campo eléctrico se extiende por el espacio sin necesitar un conductor visible que lo sostenga. El corazón, el intestino, el sistema inmune y el cerebro comparten el mismo lenguaje receptor, porque ese lenguaje se fijó en la biología antes de que estos órganos se separaran en funciones distintas. Puesto en escala temporal, el ATP como moneda energética universal de la vida celular tiene alrededor de 3.500 millones de años de antigüedad, prácticamente desde que existen células con metabolismo tal como lo conocemos. La agricultura, y con ella el cultivo deliberado de las plantas de café y té que fabrican cafeína como defensa contra insectos herbívoros, tiene menos de 10.000 años. Si comprimieras la historia del ATP y sus fragmentos en un único día de 24 horas, la primera taza de café cultivada por un ser humano aparecería en el último cuarto de segundo antes de la medianoche. Tu cerebro no evolucionó esperando cafeína. Evolucionó leyendo adenosina, con total fidelidad, durante un tiempo que hace que toda la historia agrícola de la especie parezca un parpadeo. La razón por la que este sistema existe no tiene nada que ver con el café. Existe porque cualquier organismo que gasta energía necesita, por pura necesidad física, un mecanismo interno que le indique cuándo ha gastado demasiada sin descansar, para no seguir operando hasta el daño celular. La adenosina es esa alarma incorporada, calibrada durante miles de millones de años, para proteger el tejido nervioso del sobreuso. La cafeína no es una herramienta de salud que la evolución te dio. Es una sustancia vegetal que descubrió, por pura química de defensa contra insectos, cómo desactivar temporalmente la alarma de otro organismo distinto, y que resulta que en el cerebro humano encaja casi a la perfección en el receptor equivocado. Este mismo sistema de receptores, precisamente por ser tan antiguo, terminó incorporado en procesos que a primera vista no tienen nada que ver con estar despierto o dormido. Las células del sistema inmune, en particular ciertos linfocitos T, expresan receptores A2A en su superficie,
y su activación por adenosina forma parte de un mecanismo natural de freno que evita que la respuesta inflamatoria se descontrole una vez que ya cumplió su función, un hallazgo que hoy se investiga como posible vía para mejorar tratamientos oncológicos que buscan liberar esa misma respuesta inmune contra tumores. El mismo bolsillo receptor que en tu cerebro basal anterior te avisa que llevas 12 horas despierto, en un linfocito le indica al sistema inmune que ya hizo suficiente ruido y que es momento de calmarse. No es una coincidencia de diseño. Es la misma pieza molecular reutilizada por la evolución en contextos distintos, porque una vez que un mecanismo de frenado por acumulación de un subproducto metabólico funciona bien en un tejido, resulta más económico, en términos evolutivos, copiarlo en otro que inventar uno nuevo desde cero. Lo que interpretas como energía es, en el fondo, la ausencia temporal de una advertencia que tu cuerpo lleva emitiendo desde mucho antes de que tuvieras palabras para nombrarla. Si quieres trabajar con este mecanismo en lugar de contra él, la física del propio sistema te da el protocolo, no una moda de bienestar. Lo primero es la ventana de la mañana. Al despertar, tu cuerpo ya está liberando de manera natural una oleada de cortisol que produce buena parte de la alerta que sientes en los primeros minutos del día, un pico hormonal que suele estabilizarse entre 30 y 90 minutos después de abrir los ojos. Tomar cafeína durante ese pico no la potencia, porque el cortisol y el bloqueo de adenosina actúan por vías distintas, pero sí desperdicia parte de la ventana en la que ya estabas alerta sin ayuda química y adelanta el momento del día en el que empezarás a depender del bloqueo del receptor para sostener el mismo nivel de alerta. Esperar a que ese pico natural empiece a bajar, en lugar de tomar la primera taza a los 5 minutos de levantarte, es una decisión que tiene justificación hormonal, no supersticiosa. Lo segundo es la dosis. Los cuerpos de revisión farmacológica coinciden en que consumos por debajo de los 400 miligramos diarios en un adulto sano, aproximadamente el equivalente de 3 a 4 tazas estándar de café filtrado, no producen efectos adversos serios en la mayoría de las personas, aunque la sensibilidad individual varía según la velocidad con la que cada organismo metaboliza la sustancia en el hígado. La señal de que el mecanismo está activo no es solo el estado de alerta subjetivo, es medible en el cuerpo. Un ligero aumento de la frecuencia cardíaca, una aceleración perceptible del tránsito intestinal en muchas personas dentro de la primera media hora, y una elevación leve pero real de la presión arterial en quienes no tienen tolerancia desarrollada. Si sientes estas señales de manera intensa, sobre todo palpitaciones marcadas o ansiedad desproporcionada, es una indicación de que tu cuerpo está bloqueando una proporción de receptores mayor de la que puede tolerar cómodamente, y reducir la dosis o cambiar a variantes con menor contenido, como el té, que aporta cafeína en cantidades menores junto con compuestos que modulan su absorción, suele bastar para corregirlo. Lo tercero, y esto se desprende directamente del mecanismo descrito antes, es el corte horario respecto al sueño. Dado que la vida media de la cafeína ronda las 5 a 6 horas y que se necesitan varias vidas medias para que la concentración baje a un nivel que ya no compita de forma significativa con la adenosina acumulada, la referencia física razonable es evitar el consumo dentro de las 8 a 10 horas previas a la hora en que planeas dormir. Una taza a las 4 de la tarde para alguien que se acuesta a las 11 de la noche todavía tiene, en ese momento, una fracción considerable de la dosis original, ocupando receptores que el cerebro necesita libres para profundizar el sueño. El error más común que anula el efecto buscado, ya sea el de mantenerse alerta durante el día o el de dormir bien por la noche, es tratar el horario del café como una cuestión de gusto personal en lugar de como lo que realmente es, una variable farmacocinética con una curva de decaimiento predecible. Para quienes metabolizan la cafeína con especial lentitud, un rasgo determinado en buena parte por variantes de una enzima hepática llamada CYPUA2, esa ventana de corte conviene ampliarla varias horas más y reducir la dosis total antes que intentar compensar con más café por la tarde. Antes de cerrar, cuéntame en los comentarios a qué hora tomas tu primera taza de café después de despertarte y cuántas horas sueles dormir esa misma noche. Con esos 2 datos podemos ver, entre todos, cuántas personas están tapando el freno justo en la ventana en la que el cuerpo todavía lo necesitaba abierto. Hay algo casi conmovedor en descubrir que no existe una fuente de energía escondida en el fondo de una taza. Lo único que existe ahí es una molécula pequeña, con la forma justa para colarse en un bolsillo que la evolución diseñó para otra cosa, y que durante unas horas te deja sordo a una advertencia en lugar de sordo al cansancio mismo. Tu cuerpo nunca dejó de gastar, nunca dejó de generar el desorden metabólico que acompaña a todo trabajo real,
y nunca dejó de necesitar el sueño para drenarlo. Lo único que cambió fue tu capacidad de escuchar esa cuenta mientras se acumulaba. Esto no te hace menos despierto de lo que crees. Te hace, durante un rato, incapaz de notar cuánto ya habías gastado. Quizás esa es la idea física más honesta que puede dejarte un gesto tan pequeño como sostener una taza caliente entre las manos, que la energía nunca se regala, solo se contabiliza distinto según quién sostiene el instrumento de medida, y que el cuerpo humano, mucho antes de aprender a cultivar la planta que lo engañaría, ya llevaba la cuenta exacta de cada gramo de trabajo que hacía. El café no te despertó nunca. Solo te dejó, durante unas horas, sin oír el reloj que llevabas encima desde el primer minuto del día.